Ay, Evaristo. Mientras Bolsonaro reorganiza la extrema derecha en la región, ayer se celebraron en Venezuela elecciones de concejos municipales. Unas elecciones en las que el oficialismo logró el 91% de los concejos municipales, pero con una gran abstención. Para hablar de estos temas tenemos al otro lado del teléfono a nuestro corresponsal en Latinoamérica, Pedro Brigger. Pedro, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Juan Carlos? Sí, dos temas importantes que además están estrechamente vinculados, porque el sábado se realizó un encuentro de lo que llaman la cúpula conservadora en América, que es un objetivo que tiene el nuevo gobierno de Brasil, que todavía ni siquiera asumió, pero está organizando a las derechas latinoamericanos, y que tiene como eje aislar a Venezuela y a Cuba y a Nicaragua también, incluso planteando que Brasil puede ser sede para un hipotético juicio a lo que ellos dicen dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esto lo dijo el hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que fue uno de los principales organizadores de este encuentro, con lo más rancio y derechista de América Latina, con una muy fuerte presencia de algunos cubanos que desde hace décadas buscan derrocar al gobierno de Cuba, a la revolución, y destruir la revolución cubana. Lo que se planteó ahí es claramente una alianza internacional en contra de Cuba, Venezuela y Nicaragua, solo que ya no es solamente la voz de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que permanentemente habla de Venezuela casi como si fuera su tema exclusivo, sino que ahora se suma la primera potencia regional, que es Brasil, y creo que Jair Bolsonaro va a jugar muy fuerte a nivel regional. Claro, pero estamos leyendo cosas un poco estremecedoras. Por ejemplo, cómo Bolsonaro está planteando una reforma electoral que impida directamente que el PT pueda ganar las siguientes elecciones. Sí, efectivamente es algo que en algún momento hablamos, que seguramente uno de los objetivos de Bolsonaro será destruir a los movimientos sociales, al movimiento sin tierra, al movimiento sin techo, y destruir también al Partido de los Trabajadores. Bolsonaro no ha llegado para hacer un cambio cosmético o solamente sacarse de encima a Lula o a Dilma Rousseff. Yo creo que el objetivo de Bolsonaro es ir a fondo en una profunda transformación política y social de Brasil. He leído recientemente un trabajo de Toni Negri donde planteaba una tesis que comparto, y es que creo que este neoliberalismo en América Latina va a ser duro, pero va a ser corto, ¿no? Porque no puede repetir la experiencia de los fascismos de los años 30, que eran muy keynesianas, ¿no? Este fascismo neoliberal necesariamente va a dejar a enormes capas de la población fuera de juego, ¿no? Y creo que va a ocurrir como con Macri, que en un plazo muy breve de tiempo va a desenmascararse a sí misma. Mira, es difícil predecir eso. Es verdad que los historiadores dicen que ahora los ciclos son más cortos y que por lo tanto, si uno mira esto históricamente, es verdad que es muy diferente de lo que se vio en otros momentos. Estamos hablando de políticas neoliberales, es real, pero en este caso vendrían acompañados, en el caso de Brasil, con mano dura, como vimos en otros momentos con gobiernos militares. Es real también que Bolsonaro incorpora a varios miembros de las Fuerzas Armadas, incluido su vicepresidente, pero uno no puede dejar de preguntarse, ¿podrá llevar adelante todo lo que quiere en Brasil, donde ha habido movimientos progresistas muy fuertes, donde el Partido de los Trabajadores todavía no ha sido destruido, por más que tenga su principal dirigente preso, sigue siendo la primera fuerza en el Parlamento? Yo creo que Bolsonaro va a tratar de hacer esto que estamos hablando. No me atrevería a decir que no lo va a conseguir, me atrevería a decir que va a haber resistencia en muchos sectores sociales en Brasil, pero que también mucho depende de un año electoral muy interesante el año que viene, porque va a haber elecciones, entre otros, en Argentina y Bolivia, y eso también puede influir mucho sobre Brasil. Claro, y luego además una relación que está teniendo muy complicada Bolsonaro con China, cuando China ahora mismo en muchos de los estados brasileños es el principal exportador o el principal importador. Sí, efectivamente, esto lo hemos conversado, Juan Carlos. China ya es el principal socio comercial de Brasil. Asombró mucho en su momento cuando en febrero de este año fue a Taiwán. Sabemos el enfrentamiento histórico que hay entre la República Popular China, reconocida en Naciones Unidas, y Taiwán, recordemos, no es un país hoy reconocido, no, aunque se mueve como país, no es un país internacionalmente reconocido, pero
tiene alta tecnología, es verdad, lo que pasa es que no tiene la capacidad de compra que tiene China, y ahí entra también el juego estratégico de Estados Unidos, que busca tener hoy a Brasil como su principal socio, y además Brasil se ofrece como su principal socio en la región. Lo que pasa es que no alcanza la ideología en estos casos, porque bien señalamos el tema económico con China. Entonces, es difícil saber en este mundo tan cambiante que nos estamos moviendo, que uno piensa que una reunión hace pocos días entre los presidentes de China y de Estados Unidos marca una tregua, y al mismo momento estaban arrestando a la hija de uno de los empresarios y una de las empresas más poderosas que hay en el planeta, que es Huawei, y entonces uno dice, bueno, China no puede quedarse de brazos cruzados. Creo que vemos movimientos todo el tiempo muy cambiantes y muy rápidos. De todas maneras, Juan Carlos, primero hay que esperar que Bolsonaro asuma el 1 de enero y ver cuáles son las medidas que toma. Ya. Pedro, resúmeme en una frase qué ha ocurrido en estas elecciones, en esa supuesta dictadura venezolana donde llevan 25 elecciones. ¿Qué ha pasado en esas elecciones a consejos municipales? Sí, fueron elecciones municipales, una muy baja votación, como suele darse en casi todos los países de América Latina, y me atrevería a decir de otros países también, cuando hay elecciones municipales, donde el gobierno y el Partido Socialista Unificado de Venezuela arrasó, consiguió la mayoría de los lugares, en especial porque la oposición se niega a participar de las elecciones, porque sabe que las pierde. Claro. La elección sigue, la oposición sigue apostando a una intervención extranjera, y por eso hay que mirar muy bien lo que pasa con Brasil, porque recordemos que Brasil tiene frontera con Venezuela y hay una región importante que se llama Roraima, donde han entrado muchos venezolanos, y puede ser otro punto de conflicto que vamos a tener que mirar con atención en el mapa. Estaremos atentos. Pedro, enhorabuena seguro por el partido de ayer. Desgraciadamente creo que aquí en Madrid ese partido debiera haber tenido lugar en Argentina, evidentemente. Bueno, ya han rebautizado la Copa, se llama la Copa Conquistadores de América, ya cambió de nombre, ya no es más Libertadores de América. Ay, en fin, pero hay que celebrar que no hubo un solo incidente y el fútbol fue bueno. Eso es verdad. Bueno, muchas gracias, Pedro, un abrazo, hasta la semana que viene, y a vosotros desobedientes. Juan Carlos. Y a vosotros desobedientes, hasta mañana. Ha dicho el bueno de Baristo, desobedeced.